Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Soy tu nombre y estoy emocionado de estar aquí con ustedes hoy. Espero que estén teniendo un día increíble. Y bueno, hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo de las telenovelas turcas, en particular, en el mundo de los fans de Can Yaman y de Mehmet Özdemir. Prepárense porque vamos a hablar de chismes jugosos. Hoy vamos a desentrañar la verdad detrás de los rumores sobre los celos, sí, los celos, entre Can Yaman y Mehmet Özdemir. ¿Realmente hubo celos? ¿Qué sucedió? ¿Qué ha dicho Can al respecto? ¿Y Mehmet? Vamos a analizarlo todo, desde los rumores iniciales hasta las declaraciones, las pistas, las fuentes, las redes sociales, la presión mediática, todo lo que rodea a esta supuesta dinámica entre estas dos grandes estrellas turcas, y vamos a profundizar en cada aspecto para ofrecer una visión más completa. Pero antes de empezar, no quiero que se me olvide, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Es completamente gratis y me ayudarías muchísimo. Y ahora sí, comencemos con el chisme. Todo comenzó con la explosiva química en pantalla entre Can Yaman y Mehmet Özdemir en la exitosa serie Erkenci Kuş o Pájaro Soñador en español. Esta serie, que conquistó a audiencias de todo el mundo, nos presentó a dos personajes principales, Kandibit y Sanem, con una conexión innegable. La trama, llena de romance, comedia y drama, atrapó a los espectadores, quienes no tardaron en notar la chispa entre los dos actores. Y claro, esa conexión traspasó la pantalla. El éxito de la serie fue tal, que generó una ola de especulaciones sobre una posible relación en la vida real entre Can y Mehmet. La química a la mirada, la forma en que se complementaban, todo apuntaba a una posible historia de amor fuera del set. La prensa, las redes sociales y por supuesto, los fans comenzaron a observar cada gesto, cada interacción, cada publicación. Se analizaba hasta el más mínimo detalle en busca de pistas. ¿Se miraban a los ojos demasiado? ¿Se reían juntos con demasiada frecuencia? ¿Se dedicaban mensajes en las redes? Por supuesto que sí. Y todas esas pequeñas cosas, aunque normales entre compañeros de trabajo, alimentaron los rumores de un romance. La curiosidad de los fans, la necesidad de creer en el amor, y el morbo de ver a sus ídolos juntos, impulsaron la maquinaria del chisme. En medio de este frenesí, comenzaron a surgir los primeros rumores sobre los celos. Se decía con una gran cantidad de especulación y sin demasiada evidencia, que Mehmet, aparentemente, no estaba muy contenta con la cercanía de Can con otras actrices. Rumores de supuestas escenas de celos en el set, discusiones y tensiones internas comenzaron a circular. Estos rumores muchas veces se basaban en la interpretación de fotos, vídeos y declaraciones sacadas de contexto. Se analizaba la actitud de Mehmet cuando Can interactuaba con otras mujeres, y viceversa. Cualquier gesto, cualquier silencio, cualquier mirada podía ser interpretado como una señal de celos. Sin embargo, es crucial entender que en este punto, todo era en gran medida especulación. Los medios sensacionalistas, en su afán por generar clics, magnificaron cualquier detalle y cualquier interacción. Los portales de noticias, los tabloides y los programas de televisión de corazón se lanzaron a cubrir la supuesta historia de amor y, por supuesto, los celos, creando un ciclo de especulación que alimentaba la propia demanda de contenido. Las noticias sobre Can y Mehmet se convirtieron en un filón, generando ingresos gracias a la curiosidad del público. Pero, ¿de dónde venían estos rumores? ¿Quiénes eran las fuentes que los alimentaban? Generalmente se mencionaban fuentes cercanas al rodaje, miembros del equipo de producción, o personas que presenciaron la situación. Sin embargo, sin nombres, sin pruebas concretas, estas fuentes son, en gran medida, anónimas y poco confiables. La falta de evidencia, la imposibilidad de verificar las afirmaciones, no impidieron que los rumores se propagaran como la pólvora. Es importante recordar que la industria del entretenimiento es un caldo de cultivo perfecto para rumores y especulaciones. Las fuentes anónimas muchas veces buscan notoriedad o incluso con intereses económicos, alimentando la máquina del chisme para su propio beneficio. La propia dinámica de un rodaje con largas jornadas de trabajo, la convivencia constante y la presión por mantener el éxito de la serie, genera tensiones y roces. Estos pequeños desacuerdos, que son comunes en cualquier entorno laboral, se magnificaban y se interpretaban como señales de celos. Los rumores, una vez lanzados, se replicaban y se distorsionaban, creando una imagen de la situación que en muchos casos distaba mucho de la realidad.
Luego el foco de atención se centró en las supuestas relaciones sentimentales de ambos actores. Can Yama-N, conocido por su atractivo y popularidad, era constantemente vinculado a otras mujeres. Su fama, su éxito y su soltería lo convirtieron en el centro de la atención mediática. Cualquier interacción con una mujer, ya fuera una compañera de trabajo, una amiga o incluso una fan, era interpretada como una posible relación. La prensa, ávida de titulares, no dudaba en inventar romances o exagerar la importancia de cualquier encuentro. Demet Özdemir, por su parte, también era asociada con otros hombres, ya que, recordemos, ambos eran solteros en ese momento. Sus relaciones sentimentales, pasadas o presentes, eran analizadas y comparadas con la supuesta relación con Can. Esto, por supuesto, también alimentó los rumores de celos, especialmente por parte de los fans, quienes, en ocasiones, confunden la ficción con la realidad y proyectan sus propias expectativas y deseos en la vida de los actores. La presión de los fans, la idealización de la pareja en pantalla, y la necesidad de proteger su amor ficticio, llevaron a algunos fans a criticar o incluso atacar a cualquier persona que se interpusiera en su supuesto romance. Las redes sociales, como ya mencionamos, se convirtieron en un campo de batalla. Las plataformas como Twitter, Instagram y Facebook se llenaron de comentarios, debates y análisis sobre la relación entre Can y Demet. Los fans crearon cuentas dedicadas a la pareja, compartiendo fotos, vídeos, edits y todo tipo de contenido relacionado con ellos. Los shippers, como se les conoce, se dedicaron a analizar cada interacción, a buscar señales, a crear teorías y a defender su visión de la relación. Este fervor fanático a veces rozaba el fanatismo. Los fans, divididos entre los que apoyaban una relación entre Can y Demet, y los que no, se enfrascaban en discusiones, compartían fotos, analizaban cada like y comentario. Se crearon grupos, cuentas dedicadas a emparejar a la pareja, y por supuesto, a criticar a cualquier persona que se interpusiera en su supuesto romance. Las críticas podían llegar a ser crueles y despiadadas, afectando la imagen de los actores y generando un ambiente de tensión y hostilidad. La obsesión con la vida privada de los famosos, la necesidad de saberlo todo, y la falta de límites en las redes sociales, crearon un caldo de cultivo perfecto para los rumores y las especulaciones. La línea entre la realidad y la ficción se difuminó y los fans, a menudo, se involucraron emocionalmente en la supuesta relación, defendiéndola, protegiéndola y, en ocasiones, incluso exigiendo que fuera real. Pero, ¿qué decía Can Yaman sobre todo esto? ¿Cómo respondió a los rumores sobre los celos de Demet? Afortunadamente tenemos algunas respuestas, aunque no son directas, son más bien insinuaciones y declaraciones que, puestas en contexto, nos dan una idea clara. Can, en varias entrevistas, siempre ha sido muy reservado sobre su vida personal. Nunca ha confirmado ni desmentido directamente ningún rumor sobre sus relaciones. Sin embargo, se ha hecho comentarios sobre su relación con Demet, siempre destacando la gran amistad y el compañerismo que existía entre ellos. En algunas ocasiones, Can ha hablado sobre la importancia de la profesionalidad en el trabajo, destacando la necesidad de mantener una buena relación con todos sus compañeros, independientemente de cualquier rumor o especulación. Ha mencionado en diversas entrevistas que la química entre él y Demet en Erkencikus era real, pero que era fruto de su trabajo y dedicación. Reconoció la conexión que existía entre ellos, pero siempre la atribuyó a la capacidad de los actores de crear personajes creíbles y de conectar con el público. Además, Can siempre ha defendido su derecho a mantener su vida privada alejada del ojo público. Ha expresado su molestia por la constante intromisión de los medios y de los fans en su vida personal. Esto, por supuesto, refuerza la idea de que, aunque hubiera habido algún roce o tensión, preferiría mantenerlo en privado. Su negativa a alimentar los rumores, su discreción y su defensa de su privacidad, son una clara señal de su deseo de proteger su imagen y su vida personal. Su postura, en general, ha sido la de no entrar en el juego de los rumores, de no darles importancia, de enfocarse en su trabajo y de dejar que el tiempo aclare las cosas. Su silencio, a pesar de la presión mediática, fue una forma de mantener el control sobre su narrativa y de proteger su integridad. En cuanto a Demet Özdemir, su postura ha sido similar. Siempre ha elogiado a Can como compañero de trabajo, destacando su profesionalismo y su talento. Nunca ha confirmado ni negado los rumores sobre los celos. Pero sus declaraciones, en general, han sido diplomáticas y enfocadas en el éxito de la serie. Ha hablado de la química que existía entre ellos,
pero siempre ha recalcado que era parte del trabajo y que la amistad y el compañerismo eran fundamentales. Demet, al igual que Khan, ha preferido mantener la discreción y evitar alimentar los rumores. Ha optado por enfocarse en su carrera, en sus nuevos proyectos, y en mantener una imagen profesional y respetuosa. Su silencio, al igual que el de Khan, ha sido interpretado de diversas maneras, pero en general, ha sido una forma de proteger su privacidad y de evitar el drama mediático. En resumen, tanto Khan como Demet han mantenido una postura discreta y profesional frente a los rumores. No han alimentado las especulaciones, pero tampoco las han negado rotundamente. Esto, por supuesto, deja espacio a la interpretación y a la especulación. La ambigüedad, la falta de respuestas concretas y la diplomacia en sus declaraciones han alimentado aún más la curiosidad y la especulación. Ahora bien, ¿qué podemos deducir de todo esto? En primer lugar, es probable que la intensa presión mediática y las expectativas de los fans hayan generado cierta tensión entre ellos. La constante atención sobre su relación, la especulación sobre un posible romance y las supuestas pruebas de celos seguramente fueron un factor de estrés. La fama, el éxito y la sobreexposición mediática pueden ser abrumadoras. En segundo lugar, es posible que, como ocurre en cualquier entorno laboral, haya existido algún tipo de roce o desacuerdo. Es normal que dos personas, que pasan tantas horas juntas en un proyecto tan intenso, tengan sus diferencias. La exigencia del trabajo, las largas jornadas y la presión por mantener el éxito de la serie pueden generar fricciones. Pero esto no necesariamente implica celos en el sentido romántico, podría ser simplemente diferencias de opinión o momentos de tensión debido a la presión del trabajo. En tercer lugar, la falta de confirmación o desmentido por parte de Khan y Demet sugiere que prefirieron mantener la privacidad y proteger su imagen. La mejor estrategia, en estos casos, suele ser la discreción. Evitar alimentar los rumores y enfocarse en su trabajo. La discreción en este caso fue la clave para mantener el control y proteger su carrera. Finalmente, es importante recordar que los rumores sobre celos, en muchos casos, son exageraciones de la realidad. La industria del entretenimiento, como ya mencioné, es un campo de cultivo perfecto para la especulación. Los medios y los fans a menudo magnifican cualquier detalle, construyendo historias que pueden no ser completamente ciertas. La necesidad de crear contenido, de generar interés y de mantener la atención del público, lleva a la exageración y a la invención de historias. La falta de pruebas concretas, la subjetividad de las interpretaciones y la manipulación de la información contribuyen a la creación de rumores falsos o exagerados. Es importante, por tanto, ser crítico con la información que recibimos y no dejarnos llevar por la especulación y el sensacionalismo. En conclusión, la verdad sobre los supuestos celos entre Can Yaman y Demet Özdemir, probablemente nunca la sabremos con certeza. Lo que sí podemos afirmar es que la intensa atención mediática y las expectativas de los fans generaron una atmósfera propicia para la especulación. Tanto Can como Demet, con su postura discreta y profesional, han demostrado que prefieren mantener su vida privada alejada del ojo público. Su silencio, sus declaraciones ambiguas y su enfoque en el trabajo son una clara señal de su deseo de proteger su imagen y su privacidad. Es importante recordar que detrás de cada actor y actriz hay una persona, con sus propios sentimientos, sus propias experiencias y su derecho a la privacidad. Debemos ser respetuosos con su trabajo y con su vida personal. La idealización de los famosos, la proyección de nuestras propias expectativas y la falta de respeto a su privacidad son peligrosas y pueden causar daños irreparables. La lección que podemos sacar de esta historia es la importancia de la discreción, la profesionalidad y el respeto a la privacidad. Can y Demet, con su postura, han demostrado que es posible mantener el control, proteger tu imagen y enfocarse en tu trabajo, a pesar de la presión mediática y las expectativas de los fans. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que este vídeo haya sido de su agrado y que les haya resultado interesante. Hemos analizado a fondo los rumores, las declaraciones, las fuentes, y hemos intentado desentrañar la verdad sobre esta supuesta dinámica. Hemos explorado las dinámicas de poder, la influencia de las redes sociales y la importancia de la privacidad en la era de la información. Si les gustó este vídeo, no olviden dejar un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Me ayudarían muchísimo. Y por supuesto, déjenme sus comentarios. ¿Qué opinan sobre este tema? ¿Creen que realmente hubo celos?
¿Qué piensan sobre la relación entre Khan y Demet? ¿Creen que la presión mediática y las expectativas de los fans influyen en la vida de los actores? ¿Creen que se debería respetar más la privacidad de los famosos? Me encantaría leer sus opiniones. Me interesa saber qué piensan ustedes sobre el tema y si tienen alguna otra información o anécdota que quieran compartir. Muchísimas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo. Hasta pronto. Recuerden, la verdad a veces está en los detalles y a veces en el silencio. Y siempre es importante ser crítico y no dejarse llevar por los rumores.